sea lo que es. La verdad es luz, es agua, tiene poder, es poderosa, regenera, limpia, sana, conforta, todo bueno, todo bueno. La verdad que el tema de la comunicación siempre, la verdad que me presenta unos desafíos, es compleja, ¿verdad? Hay palabras que en unos producen una sonrisa, la misma palabra en otros el ceño fruncido, o sea, les enfada, les molesta, les irrita, la misma palabra. Dice, ¿qué pasa, no? Y yo tengo una palabra hoy para preguntarte, ¿qué te dice esta palabra a ti? ¿Qué te trae a la memoria? ¿Cuál es lo primero que te viene a la cabeza cuando oyes esta palabra que te voy a decir? O inclusive es posible que sea más profunda tu reacción y produzca inclusive algo de sentimiento, ¿no? ¿Qué te dice a ti la palabra sacerdote? Sacerdote. Vale, no es necesario que me digáis. Solo en tu interior, ¿qué te produce esta palabra? ¿Qué fluye dentro de ti al escucharla? ¿Alguna idea, algún pensamiento, algún recuerdo, alguna imagen, algún sentimiento, algo? Al escuchar esta palabra sacerdote. Y vamos a considerar este pasaje que tenéis ahí en la diapositiva, que creo que me ha sorprendido a mí y espero que os sorprenda también a vosotros, porque la verdad no lo había visto de la manera que os lo voy a comentar, ¿no? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote. Ahí está la palabrita que va a ser importante a lo largo del mensaje, llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. El tema de hoy es todos juegan. No sé cómo vamos a aplicar este pasaje. La pregunta es, ¿jugaban siempre todos? Ya introduciéndonos en las escrituras, en la palabra de Dios, ¿era una realidad este hecho de que todos jugaban a lo largo de la Biblia o no era así? Fijaros, lo que me llamó la atención en este pasaje es precisamente el contraste entre una sola persona, Zacarías, un sacerdote, que este sí que ministraba, y dice delante del Señor, que entraba al santuario, a la casa en donde el Señor estaba. Y el contraste es con la multitud. Así. ¿Dónde estaba la multitud? El texto dice fuera. ¿Estaban jugando todos aquí? ¿O solo estaba jugando Zacarías y el resto estaban como en el banquillo, digamos? Sí que estaban orando, como animando, apoyando, ¿veis? Pero realmente el protagonismo, el que estaba jugando era Zacarías. Y sabéis, los nombres hebreos son muy, muy interesantes. Y yo creo que importante reflexionar en el significado de los nombres. Normalmente son palabras compuestas, un verbo que lleva, digamos, el grueso del significado y una palabra añadida
y en este caso Zacarías, tiene que ver con recordar. Y añadido el nombre abreviado de Dios. ¿Veis? Dios recuerda, quiere decir. Y fijaros, Elisabet. Elí, Elí. ¿Os suena estas dos palabritas? Mi Dios, mi Dios. ¿Veis? Lo mismo, dos palabras compuestas. Él es el nombre hebreo de Dios, Elí, mi Dios. Y el resto, el verbo, tiene que ver con juramento. Mi Dios ha jurado. Ahora fijaros si juntáis el nombre de Zacarías más Elisabet, que también dice que era de las hijas de Aarón, ¿veis? Un sacerdote que se había casado con una mujer descendiente también de sacerdotes. Juntos esos dos nombres nos dicen que estaba en este momento cumpliéndose, acercándose ese hecho de la fidelidad de Dios, de lo que él había jurado Elisabet. ¿Veis? Dios lo tiene presente, Dios recuerda. Fijaros, inclusive se puede ver en los pasajes inmediatos. Por ejemplo, en el verso 54, fijaros. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia, relacionado con el nombre de Zacarías. 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento, Elisabet. Fijaros qué interesante, ¿era casualidad que pasara esto? Que los dos se llamaran así. Ahora lo interesante de esto es por qué solo había una persona que estaba entrando al santuario delante del Señor y la multitud fuera. ¿No hubiera sido mejor que estuviera la multitud también con Zacarías delante del Señor? En el santuario del Señor, en la presencia del Señor, que se hubieran también ellos acercado. No podían. Eso es, fijaros el valor, la importancia que tiene esta persona, el sacerdote. Era el único autorizado por Dios que podía tener esa clase de intimidad, de cercanía, de proximidad, esa posibilidad de acercarse a Dios y ministrarlo. Tenía que ser de la tribu de Leví. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Y ahora imaginaos, no desearía a la tribu de Judá, no desearía a la tribu de Benjamín, el resto de tribus. No se les caería la baba cuando miraban a los sacerdotes de blanco paseándose por el templo, y los que llevaban la alabanza, los levitas, también solo podían ser de esta tribu. No podían estar ahí el resto de israelitas, el resto de judíos. No podían jugar de la misma manera que jugaban los sacerdotes. No podían. Y yo creo que querían. No les hubiera deseado esas tribus estar ministrando al Señor. ¿Por qué se echan las suertes? Dice el texto. ¿Sabéis por qué? Era de tal importancia este hecho, tan sublime, tan grande, la posibilidad de entrar hasta el lugar santo, solo separado del Santísimo por el velo, y poder ministrar ahí con el incienso aromático. Era de tal importancia que solo le permitían al sacerdote una vez en su vida. Y como había varios, no le podía decir entra tú, había que echar las suertes.
Fijaros la providencia de Dios. Y solo venía a ministrar una semana. Y luego probablemente no le volvía a tocar hasta después de unos cuantos meses más. Ese día, qué especial, ¿verdad? Tenía que estar ahí Zacarías y tenía que tocarle en suerte la posibilidad de entrar al lugar santo con el incensario para ofrecerlo delante del Señor. Tremenda la providencia de Dios, ¿eh? Y ¿sabéis lo que pasaba? Que esta vez que le tocó a Zacarías, la próxima vez él ya no entraba en esas suertes, porque ya lo había hecho. Lo tenían que soltar, hacer la suerte entre los que no les había tocado todavía, una sola vez. Ahora, ¿qué posibilidad tenían estas multitudes de entrar a la presencia de Dios, de jugar como lo estaba haciendo Zacarías? Puedes poner la siguiente. Pues la verdad que necesitábamos una reforma, ¿verdad? Necesitábamos que cambiara ese hecho, porque el sacerdocio era algo hereditario, se pasaba de padres a hijos, y por eso probablemente Zacarías, yo veo que estaría aquí un tanto deprimido, un tanto decaído, un tanto triste, porque no tenían hijo, no podía alguien de sus entrañas, que también sería levita, que también sería sacerdote, continuar con ese ministerio que tenía. Ahora fijaros la importancia que tiene Juan el Bautista. También sacerdote. Por herencia, hereditario, era la única manera. 1500 años llevaba así. ¿Cómo puede el Señor ahora cambiar esto? Fijaros, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, dice Hebreos 9:10. Y esa reforma incluye el sacerdocio. Vemos claramente en Hebreos 7, 11, 19 que dice que esta reforma específica afecta al sacerdocio, el mismo que es cambiado. El sacerdocio levítico funcionaba de manera hereditaria, el mismo que pasaba de padres a hijos y no podía ser adquirido por ningún otro camino. Era excluyente inclusive para los judíos. Imagínate para ti y para mí. ¿Cuándo podíamos haber entrado? ¿Cuándo podíamos habernos acercado a Dios? ¿Cuándo podíamos haber tenido esa intimidad con Él? Si ni siquiera los judíos de las otras tribus podían hacerlo. ¿Veis? Necesitábamos que hubiera esta reforma, necesitábamos que Dios dijera: se ha acabado ese tipo de sacerdocio, ahora llegan unos tiempos nuevos, ahora llega realmente el tiempo de reformar las cosas. Y de la introducción, dice el mismo texto de Hebreos, de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Sabéis qué? Empiezan a frotarse las manos las multitudes. Ahora Dios va a hacer algo que les va a permitir inclusive a ellos acercarse a Dios, aproximarse a Él, estar en intimidad con Él, estar cerca de Él. Ese ha sido siempre su deseo, ¿veis? Pero para eso, ¿qué? Necesitas ser sacerdote. No podías estar delante de Él si no lo eres. También hay casos muy claros de la Biblia donde Dios juzgó a todos aquellos que querían saltarse esta concesión que Él había hecho a los levitas. Ahora puedes poner la siguiente. ¿Verdad que todos juegan? Bueno, ¿qué requisitos tengo que cumplir para ser parte de este nuevo sacerdocio? Ya no el levita, ya no el de Aarón,
Ese es excluyente, ese me dejaba fuera, inclusive a los judíos. Pues es tan interesante estudiar el tema del sacerdocio. Por eso, si esta palabrita, lo que suscitó en tu interior, no era muy bueno, es porque no tienes lo que la Biblia dice sobre el sacerdocio, sobre lo que la Biblia dice sobre el sacerdote. Si los sacerdotes separaba el culto a Dios, ¿eran o no importantes? Y no digamos el sumo sacerdote, que era el único mortal que podía entrar en el lugar santísimo. Son importantes, somos importantes. Lo primero que tenían que hacer eran ser lavados. ¿Veis? De ahí viene el tema del agua. De hecho, en el tabernáculo y luego en el templo había una fuente llena de agua. Ahí tenían que lavarse. Primero no podían entrar directamente a la presencia de Dios, al santuario de Dios, si primero no eran lavados. Y hoy hemos cantado, ¿verdad?, que también nosotros hemos sido lavados por el agua de la palabra, por el agua del Espíritu Santo. ¿Veis? Ellos con agua física, nosotros con un agua espiritual. Lavados. No se puede ser sacerdote si primero no nos lava, si no nos lava Dios. Luego ellos eran los primeros en entender, comprender, en relacionarse con un Dios santo. Tenían que ser santificados, y santificados quiere decir precisamente apartados. ¿Veis? Es como que la mano enorme de Dios desde el cielo, desde la eternidad, hizo un barrido sobre la tierra y solo cogió a los levitas y los apartó. Ellos estaban exclusivamente dedicados a Dios. Ese era su trabajo. Estaban faenando en el templo, en la presencia de Dios. Santificados para Dios, para estar a su servicio, para estar con Él, para estar por Él, para estar con Él. Y nosotros también, lo mismo. Nosotros santificados por la presencia del Espíritu de Dios. Sin santidad, no, nadie verá a Dios, dice esta misma carta a los Hebreos. No tienes más pies para caminar hacia Dios que los pies de la santidad. ¿Vale? El sacerdote, antes de entrar, lavarse con agua, presentar un sacrificio para precisamente a través de esa sangre derramada, el ser limpiado, el ser perdonado, vestirse con vestiduras ¿de qué color? ¿De qué color eran las vestiduras del sacerdote? Dilo fuerte, dilo fuerte. Blancas. Muy apropiadas, ¿verdad? Pureza. Y ahí estaba capacitado para servir al Señor. Y luego que Zacarías terminaba su ministerio, ¿qué tenía que hacer? ¿Se podía ir con sus vestiduras a su casa caminando por entre el pueblo, por entre los caminos polvorientos y todo? Para nada. Tenía que dejar sus vestiduras sagradas, ponerse la vestidura suya y ahí abandonar el templo. Nosotros también hemos sido justificados, hemos sido perdonados, y aún imaginaos, nosotros es que hemos salido ganando, hermanos, hemos salido ganando. La sangre de Jesucristo, como dice Hebreos, siempre comparando, ¿verdad?, el ministerio de Aarón, el ministerio levítico y el ministerio según Melquisedec, el nuevo sacerdocio. Dice, si la sangre de animales santificaba, cuánto más la sangre del Hijo de Dios, que se derrama precisamente para eso. ¿Veis?
lavarnos, limpiarnos, capacitarnos, prepararnos, ponernos. ¿Qué vestiduras nos ponen a nosotros? Esto es extremadamente interesante. ¿Sabéis qué? Ellos se vestían con vestiduras de lino, nosotros nos vestimos con Cristo. Cristo es nuestra vestidura. Qué profundo, ¿verdad? Hemos sido bautizados en el agua, pero el agua es Cristo. Hemos sido plantados, pero el suelo es Cristo. Hemos sido vestidos, pero la vestidura es Cristo. Él lo es todo para nosotros. Él es el que nos ha metido. Y fijaros, ellos ministraban en un templo físico, terrenal, sombra y figura de lo que realmente eso representaba. Nosotros no. Nosotros en el Santísimo del Santísimo, en el Santísimo Celestial. O sea, ahora al que se le cae la baba es Zacarías. Él solo podía entrar hasta el lugar santo. Ni soñar, escucha esto, ni soñar entrar al lugar santísimo, porque él sabía que no iba a salir él, le iban a sacar. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Jugamos todos? Y yo creo que sí. Pero ¿por qué jugamos todos? Porque somos sacerdotes. Ya sé que no es una palabra que te gusta, no sé, yo no la oigo a menudo, inclusive entre nosotros, pero lo importante es que veas la relevancia que tiene, el por qué Dios ha hecho así las cosas, precisamente para que entendamos y comprendamos un poco más la importancia que tiene esta figura sacerdotal. Y de hecho la Escritura dice que somos sacerdocio santo, somos real sacerdocio, eso habla de identidad. No nos ha dado Dios una actividad en la que estar ocupados. Llámale adoración, llámale alabanza, nos ha dado una identidad sacerdotal. Ese es el ADN del creyente. Y es en virtud de esa identidad, ¿os dais cuenta? Es porque somos eso que te adoro. Es porque soy esto que me rindo a tus pies. Es porque soy lo que soy y soy lo que Cristo es. Cristo nos ha dado su ADN. Él también es sacerdote. Es sumo sacerdote, ¿veis? Nos ha hecho lo que Él es. Es mucho más que simplemente estar ocupado en una actividad, en una ocupación religiosa, ¿veis? Tengo que vivir lo que soy, tengo que servir porque lo soy. Ellos querían, pero no podían. Nosotros podemos, pero queremos. ¿Quieres ser lo que Dios te ha hecho? ¿Quieres ser sacerdote? Si no conoces al Señor, solo hay una manera. Solo Él te puede hacer. Solo Él es el camino. Solo Él es la puerta, ¿veis? Él entró, dice, hasta la presencia misma de Dios para que tú puedas entrar. Dios es la vida. Si no conoces a Dios, no conoces la vida. Gracias, Padre, gracias. Tú tampoco querías que esas multitudes se quedaran fuera.
siempre los has querido cerca de ti. Siempre nos has querido cerca de ti. En intimidad contigo, Señor, pero necesitábamos ser lavados, necesitábamos ser santificados, necesitábamos ser perdonados, necesitábamos que esa sangre de Cristo nos diera esa vida eterna. Tú que conoces nuestros corazones, Dios. Si hay alguien aquí que todavía no puede entrar a tu presencia, sálvalo. Y a nosotros, Señor, a los que no necesitamos ir al templo porque somos tu templo, somos tu casa. Ayúdanos a entender la inmensa bendición que tenemos de entrar en tu presencia. El incienso, ¿verdad? Zacarías entró con un incensario físico, literal, de oro. Yo he entrado esta mañana y la verdad que no he visto ningún incensario aquí. Y limpio local, ¿eh? O sea que no se me ha escapado. ¿Cuál es nuestro incienso ahora? El incensario es tu corazón. Y el incienso son nuestras oraciones. Eso lo dice Apocalipsis, no es una idea mía. Podéis mirarlo en Apocalipsis. Puedes pasar a la siguiente. Y yo creo que como sacerdocio santo, como sacerdocio real, ¿veis que jugamos todos? Ministrando al Señor. Esa es la palabra que usaron para Zacarías cuando terminó de ministrar su ministerio. Es la misma palabra que utilizan para nosotros. En Hechos 13:2 dice que estaban ministrando al Señor. Había profetas, había maestros y enseguida el Espíritu de Dios les habla. ¿Veis? La idea de templo, somos el templo. Dios está aquí en medio nuestro. Funcionemos, juguemos todos. Ministrando al Señor, adorándole, alabándole. Aprecia lo que eso significa. Pasaron muchísimos años para que esto pudiera darse. De poder tener intimidad con Dios, de poder acercarnos a Él. Ministra la palabra. Eso antes lo hacían solo los sacerdotes. Ahora dice el apóstol Pablo que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos unos a otros. ¿Veis? Actúa como sacerdote, juega, ministra la escritura. Alaba al Señor, que llegue tu incienso, que haya mucho incienso en la viña Núcleo Sans, que haya mucho incienso. Y uno de los que me gustan es, ¿os acordáis de la canción La Bendición, no? Dio la vuelta al mundo, ¿verdad? Ahora en la pandemia y todo. ¿Sabéis quiénes eran los que tenían que bendecir con la bendición al pueblo? Los sacerdotes. Ellos. Eso lo podéis mirar en Números 6, por ejemplo, la bendición sacerdotal. Y a nosotros nos dice el mismísimo Señor, bendecid a los que os maldicen. Como sacerdote de Dios, Dios te quiere bendiciendo al resto. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Bendecid. Si eso hemos de hacer con los adversarios, cuanto más a tu hermano, ¿verdad?
Y ahora me gustaría que pasemos a la parte práctica y que juguemos, funcionemos como sacerdotes. Me gustaría que bendigas, que proclames una bendición a la persona que tienes a tu lado. Que nadie se quede sin ser bendecido. ¿Veis? Ahí estaremos viviendo nuestra identidad, poniendo a trabajar ese ADN que Dios nos ha dado. Pero lo hacemos porque somos sacerdotes. Y a medida que vivamos esa identidad, se va a fortalecer, se va a hacer más grande. Y fijaros, vamos a construir una identidad congregacional, como decía Alicia, bendiciéndonos los unos a los otros. ¿Qué os parece? ¿Queréis proclamar una bendición a tu hermano que está a tu lado? Pues adelante. Podéis hacerlo en pareja, pues el uno por el otro.